Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Junto con saludarlos, hoy quiero presentarles al doctor Pablo Vial, infectólogo de nuestra clínica, y nos hablará sobre las vacunas contra el COVID-19, las certezas y promesas en torno a ellas. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por esta invitación y saludo a todos y especialmente a ti, María José. Muchas gracias, doctor. Para empezar, ¿me podría explicar las características del coronavirus SARS-CoV-2? A ver, es difícil como virólogo explicar un virus en términos simples, pero las características más importantes es que este es un virus que de origen animal, lo que nosotros llamamos una zoonosis. Desafortunadamente ha probado ser un virus altamente transmisible, y altamente transmisible no solamente de otra especie al ser humano, sino que entre seres humanos, y tiene capacidades desde el punto de vista clínico y fisiopatológico, podríamos decir, tiene capacidades sorprendentes de afectar diversos sistemas del cuerpo. Estamos todos habituados a oír que afecta el sistema respiratorio y los pulmones a veces, pero puede afectar prácticamente todos los órganos del organismo. Y desde el punto de vista virológico, algunas características que a lo mejor dicen algo. Uno, este es un virus cuyo material genético es RNA. Tiene una envoltura por fuera, y esa envoltura es lipídica, o sea, está compuesta por proteínas y lípidos. Esa envoltura le da unas características especiales, que es muy sensible, por ejemplo, al uso de detergente, de cloro, de alcohol, y cualquier desinfectante, dado que disuelve esa envoltura. Así que es un virus que es sensible al medio ambiente, también es sensible a la desecación, precisamente por lo mismo. Por eso es que se recomienda ventilar, y también es sensible a la irradiación solar, o sea, a los rayos ultravioleta. Y finalmente, dentro de las características a lo mejor que hay que destacar, es que también en su superficie, y saliendo de esta envoltura que les explicaba que es de proteína y de lípido, tiene unas proteínas que se llaman proteína S, proteína de superficie, o spike, que son como unas prolongaciones que salen del virus. Y bueno, desde el punto de vista biológico, esa proteína S es como una llave que anda en busca de una cerradura en la que calce y puede abrir la puerta. Y la cerradura la proporcionan las células. Efectivamente, el murciélago, algunas otras especies y el ser humano tiene la cerradura que calza con esa llave, y por eso ha podido transmitirse interespecies y al mismo tiempo entre los seres humanos. Así que esa proteína S, spike, es sumamente importante, porque si logramos bloquearla, bloqueamos esa interacción que se produce entre el virus y la célula. Doctor, ¿y qué tipos de defensas produce el cuerpo contra el virus? ¿Existe una defensa propia que nosotros podamos generar para evitar la transmisión? Efectivamente, el virus produce defensas, y de hecho nosotros, después de unos pocos días de la infección, comenzamos a producir anticuerpos que son fácilmente medibles. Son anticuerpos de distintos tipos. Hay unos anticuerpos como muy generales contra el virus, y otros anticuerpos muy específicos que son capaces de neutralizar su multiplicación. Y al mismo tiempo, y tal vez más importante, se produce una respuesta inmunológica que se llama celular. Es decir, se entrena al linfocito, que son capaces de combatir al virus y destruir
no solamente el virus, sino que también las células que están infectadas por el virus. Lo que no sabemos bien es cuánto dura esa inmunidad, esa defensa. Se ha visto que de alguna manera los anticuerpos van disminuyendo con el tiempo, pero no sabemos si eso realmente tiene un significado biológico. Y sabemos también que muchas personas que han visto disminuir los anticuerpos o que no han producido anticuerpos tienen respuesta de linfocitos entrenados bastante efectiva. Entonces, una de las cosas que siempre interesa a la gente es, bueno, si yo me infecto y desarrollo defensa, quedo protegido, me puedo reinfectar. O sea, que es un fenómeno que eventualmente puede ocurrir, esta reinfección y enfermarse de nuevo, pero aparece como algo muy infrecuente. Por lo tanto, al menos al tiempo que llevamos de observación, la respuesta inmunológica parece ser efectiva en un altísimo porcentaje de los casos. Doctor, en cuanto a herramientas disponibles para controlar esta infección, ¿qué es lo que se conoce hasta el momento? Hay 3 pilares para enfrentar una pandemia o una infección que se propaga por los 5 continentes. La primera son todas las medidas de salud pública y son tal vez las que primero utilizamos y las que están más a la mano. Estas consisten en todas las recomendaciones que da la autoridad sanitaria y las organizaciones encargadas de apoyar la prevención. Bueno, ¿cuál es el segundo pilar? El segundo pilar, que no lo tenemos en este minuto, es contar con un tratamiento efectivo. Es decir, si yo fuera capaz de identificar a través de testeo a una persona que está infectada, darle un medicamento y que esa persona deje de transmitir el virus rápidamente, sería una herramienta poderosa para controlar la infección de otras personas. Y finalmente la tercera, el tercer pilar en el control de una pandemia es el disponer de una vacuna. La vacuna lo que hace es que nosotros logremos anticiparnos a la infección natural y preparemos a una persona para que desarrolle activamente una respuesta inmunológica, de tal manera que cuando se encuentre con el virus de forma natural ya tenga defensa y lo pueda controlar rápidamente. Doctor, ¿qué tipo de vacunas son las que se están elaborando el día de hoy para combatir esta enfermedad? Bueno, hay varios tipos de vacunas y en esto se ha demostrado una capacidad de innovación por parte de los desarrolladores de vacunas que ha sido impresionante. Tenemos algunas vacunas ya en desarrollo y que han llegado a etapas bastante avanzadas, que tienen como las técnicas tradicionales de producción. Uno utilizar virus inactivados, simplemente uno cultiva el virus y lo inactiva por medidas de calor o química, y ese virus completo que no es capaz de replicarse, uno lo inyecta a las personas. Esa es una forma súper tradicional y antigua de producir vacunas. Después tenemos vacunas a virus vivo, pero atenuado. Esa también es una forma tradicional de producir vacunas y en el ser humano y en nuestro programa de inmunización tenemos, por ejemplo, la vacuna contra la rubiola, la vacuna contra el sarampión, que tienen esa forma, esa modalidad. Ahora, sobre esa han aparecido algunas técnicas más modernas, por ejemplo, aislar algunas proteínas. Yo les decía lo importante que es la proteína S, este spike del virus. Entonces se puede producir una vacuna que tenga nada más que proteína S. Si no tiene el riesgo de tener el virus completo, no tiene el riesgo de tener un virus vivo, tampoco, atenuado, sino que tiene nada más que una fracción del virus. Después hay otras vacunas que son mucho más novedosas. Las vacunas que son por vectores virales. Y lo que se hace ahí es tomar un virus que sea poco patogénico para el hombre, como el adenovirus, adenovirus atenuados o que no se replican, y se le inserta un gen, el gen de la proteína S,
a ese virus, y entonces al replicarse en la superficie del adenovirus tiene proteína S. Y esa es lo que se llama una vacuna por vector viral, es decir, hay un virus que sirve como transportador a genes del virus, del coronavirus, produce la proteína S en su superficie y genera una respuesta inmune contra el virus que queremos. Esa es, por ejemplo, la vacuna que está produciendo AstraZeneca, o la vacuna que está produciendo Janssen y Johnson & Johnson, la vacuna Sputnik 5 de los rusos, y la vacuna CanSino de China. Y finalmente hay dentro de las vacunas novedosas, hay unas vacunas que son la inyección de DNA, un fragmento del virus RNA transformado a DNA, que se inyectan en las células por un mecanismo especial, y entonces comienza a producir la proteína que nosotros queremos del virus. Y el mismo mecanismo, pero con un intermediario, es utilizar lo que se llama el RNA mensajero. El RNA mensajero no entra al núcleo, sino que se mantiene en el citoplasma y directamente comienza a producir la proteína del virus que queremos. Esa es la base de la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna, que en la práctica son las que están más avanzadas en términos de registro y uso. Hay otro tipo de vacuna que está un poquito más atrás en el desarrollo, que es hacer un virus que tiene nada más que las proteínas y la envoltura, es decir, como esta esferita del virus, pero sin nada dentro. Es como un huevo güero, que no tiene yema y no tiene clara, sino que está nada más que la cáscara. Perfecto. ¿Y qué tantas certezas existen en torno a la efectividad de las vacunas que se están desarrollando en este caso concreto del coronavirus? Bueno, el proceso que yo les decía entre estudios preclínicos, fase 1, fase 2 y fase 3, normalmente nosotros habíamos estado viendo que duraba entre 10, 12 años para completarse y llegar con una vacuna a las agencias que la licencian para uso humano. Bueno, todo esto se ha cortado a un año, y ya tenemos, en un año, tenemos vacunas que están efectivamente registradas por algunos países o agencias internacionales para su uso en humanos. Entonces, la certeza que podemos tener es que estas vacunas en este corto periodo de tiempo aparecen como seguras y eficaces, pero en un corto periodo de tiempo. No tenemos podríamos decir, una perspectiva de un plazo que nos permita decir si la protección, o sea, la protección va a durar un tiempo importante, un tiempo largo, y finalmente va a ser segura, no solo recién administrada, sino que va a ser segura también a largo plazo. Y aquí hago una salvedad, que es los términos eficacia y efectividad. Porque tú me preguntas por efectividad. Entonces, lo que en este momento tenemos una demostración de la eficacia. La eficacia es conocer el porcentaje de infecciones que se previene en un estudio controlado, en un estudio clínico. Y esa eficacia en algunas vacunas ha demostrado ser 95%, que es bien alto y mucho más allá de lo que uno podría pedirle a una vacuna para controlar una pandemia. Pero la eficacia está medida en circunstancias mucho más controladas. O sea, en primer lugar, uno está seguro que la persona se puso las dosis correspondientes, que las vacunas estaban con cadenas de frío,
que la persona fue seguida por mucho tiempo, que se le hizo educación para cumplir con una serie de medidas de control, etcétera, etcétera. Entonces son circunstancias como súper controladas. La prueba de fuego de esto se pone cuando uno mide la efectividad, que es cómo resulta realmente la vacuna cuando uno la aplica en el mundo real, en la población. Y eso tiene un montón de variables que uno deja de controlar, que todas las personas se pongan el número de dosis correspondiente, que las personas que la administran bien, que la vacuna haya sido mantenida como tiene que ser mantenida, que efectivamente llegue la vacuna y no haya escasez, en fin. Hay muchas variables que hacen que muchas veces una vacuna que muestra ser súper eficaz en un estudio muy bien controlado, cuando tú la pones en el mundo real, pierde parte de ese porcentaje de protección. ¿Y sabemos si existiría un efecto contra la infección o la enfermedad? ¿Se sabe ese detalle en torno a estas vacunas? Esa es una pregunta súper interesante con respecto a las vacunas. La vacuna ideal a uno le debiera producir, en este caso del SARS-CoV-2 que entra por la vía respiratoria, debiera producir como una activación del sistema inmune local, en la faringe, en la nariz, en los bronquios, en la laringe, en fin, los pulmones, de tal manera que una persona, aunque entre el virus y uno se contagie, el virus no sea capaz de introducirse en mis células. Eso sería maravilloso, desde luego, y sería un efecto contra la infección. La vacuna me evita el contagio. No lo podemos decir todavía. El otro posible efecto que uno podría buscar es la vacuna me evita la enfermedad. Es decir, yo estoy vacunado, tengo una respuesta inmune y esa respuesta inmunológica que me produjo la vacuna no evita que yo me infecte, pero sí evita que me enferme o que haga una evolución grave. Eso también es súper bueno para una vacuna. Sin embargo, una persona vacunada, si bien no evoluciona, está protegida contra evolucionar grave, sí puede transmitir el virus. Claro. Doctor, ¿y es diferente el grado de protección en diversos grupos de la población? ¿Se sabe eso? Esa también es una pregunta súper interesante porque tenemos personas con capacidades genéticas y biológicas muy distintas para reaccionar frente a las vacunas. Así que, claro, hay que estudiarlo y ojalá que los estudios clínicos uno les exija que hayan sido probados en distintas partes del mundo, de tal manera que tengamos distintos ancestrías genéticas, que hayan sido probados en hombres y mujeres, que hayan sido probados en adultos mayores, que hayan sido probados en niños, que hayan sido probados en grupos especiales, por ejemplo en obesos, en personas con enfermedades metabólicas, con enfermedades crónicas, en embarazadas, de tal manera de tener seguridad que las vacunas efectivamente funcionan, no solo en los individuos sanos, que son siempre los primeros en que se hacen estudios clínicos, sino que también funciona en aquellos que tienen mayor riesgo de hacer una enfermedad grave. Doctor, hay encuestas que reflejan que hay una preocupación en la población por el rápido desarrollo de estas vacunas. Como usted decía, que en general una vacuna se demora unos 12 años en su desarrollo y ahora las tenemos en casi menos de un año. La preocupación de la población es qué tan seguras y efectivas son y los efectos a largo plazo que se pueda tener de ellas. Sí, efectivamente la mayor preocupación que se ha captado a través de encuestas, que entre paréntesis dicen que no más de la mitad de la población, incluso un poquito menos, estaría dispuesta a
a administrarse la vacuna una vez que esté licenciada. La mayor preocupación es la seguridad. O sea, aquí tenemos varios componentes. O sea, lo que yo te decía al principio, hay nuevas plataformas de producción de vacunas frente a las cuales no tenemos demasiada experiencia de qué pasa a largo plazo. Entonces pueden haber preocupación o temores de ser los primeros en probarla y que efectivamente a largo plazo funcionen bien inicialmente, pero que a largo plazo tengan algún problema. Y también no solo hay plataformas nuevas de producción de vacunas, sino que dentro de las plataformas más tradicionales también es un virus nuevo, y las vacunas llevan bien poco tiempo de pruebas, de estudios en humanos. Por lo tanto, conocemos como una parte del panorama. Ahora, bueno, tenemos la mitad de la población que estaría dispuesta a vacunarse, la otra mitad de la población que es más cauta, y hay que tener un plan de comunicación, darle tiempo al tiempo, ser muy transparente y generar confianza del trabajo científico. Entonces, probablemente va a ser esa aceptabilidad de las vacunas, va a ser una de las limitaciones para lograr una cobertura universal que se necesitaría para controlar la epidemia. Doctor, y para cerrar, con la información que existe hasta ahora, su experiencia también en cuanto al tema de la infectología, ¿cuál es su conclusión con respecto a las vacunas que se están desarrollando? Hay en todo el ambiente, y yo lo comparto, hay un cauto optimismo, en el sentido de que en 12 meses se ha logrado tener registradas algunas vacunas, lo que significa una promesa para el control de la pandemia, y también que hay muchas que están en etapa de desarrollo. Ahora, el hecho de que ya tengamos vacunas registradas y que probablemente muchas otras se registren en a corto plazo, hace que la información de seguridad y efectividad de estas vacunas deba monitorizarse y reevaluarse constantemente, y continuar más allá del proceso de aprobación y registro con mucho rigor científico, de tal manera de ir dando cada vez mayor seguridad o mayor certeza a las personas que quieren vacunarse. Es decir, dentro de estos 3 pilares que yo les decía, medidas de salud pública, tratamiento y vacuna, tenemos que reforzar mucho las medidas de salud pública, el primer pilar. Tenemos podríamos decir, un pilar emergente que está creciendo en este minuto, que es el de las vacunas, y todavía no tenemos algo registrado, licenciado para uso en tratamiento. Entonces, yo creo que es una promesa para el control y el impacto sobre la infección, pero no va a ser suficiente durante los próximos meses, y hay que tener esa idea. O sea, sabemos que estamos teniendo noticias todos los días de aprobación de vacunas, de uso de vacunas, que el primero que se la puso, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy poco probable que veamos un impacto real del uso de las vacunas durante el año 2021, y tenemos que estar totalmente predispuestos a continuar con las medidas que ya se nos han enseñado durante este año. Y finalmente, bueno, tenemos 2 grupos que han sido
dejados atrás, podríamos decir, por razones de seguridad, que son las embarazadas y los niños, y se requiere que se comiencen a hacer estudios clínicos, porque tanto las mujeres embarazadas o en edad fértil y los niños van a necesitar también que tengamos vacunas seguras para su uso. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y acompañarnos con este tema tan interesante que nos va a tener muy pendientes todo este tiempo que viene. Gracias a ti, María José. Muchas gracias y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.